Simplemente la competencia que tienes en el día a día eleva tu potencial, mejoras tus condiciones, pero también juegas a un ritmo distinto y creo que eso a la larga va a terminar por beneficiar a la selección mexicana. Entonces, evidentemente, voy por un 100% sí. Le pondría 200% si era posible, hermano. Millones sueñan con jugar en el fútbol del viejo continente, al menos en México, y solamente cientos lo consiguen. Como uno de ellos fue Paco Palencia, gatillere que no solamente estuvo en el Español, trascendió con liderazgo y lo más importante, su trabajo, que era anotar. Mi querido gatillere, cuéntamelo todo. Actualmente los futbolistas que participan en el viejo continente marcan esa diferencia en selección mexicana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, Rodo? Un placer estar con todos ustedes y con toda la gente que nos mira. La verdad es que sí, cuando llegas aquí, normalmente no tienes tiempo para adaptarte. Aquí te exigen inmediatamente resultados. No como luego en México nos apapachamos a la gente que viene de fuera y que dice, es que todavía no se está adaptando. No, acá el poder de adaptación debe ser inmediato. El rendimiento debe de ser inmediato y debes de estar preparado para esto. Entonces eso te hace crecer, esa misma exigencia, esa salir de esa zona de confort es cuando el ser humano crece más y Johan lo acaba de mencionar, cuando hizo el cambio de equipo y que se le mostró más exigencia, es cuando el futbolista crece, ¿no? Entonces creo que eso beneficia muchísimo al fútbol mexicano, el que vengas para acá, que sufras un poquito, porque al final sufres también por los climas, por las comidas, por tus compañeros, que a lo mejor unos son más secos que otros, la afición que te exige. Entonces creo que eso te hace ser más profesional y saber que debes de rendir inmediatamente, que no hay tiempo en el fútbol para no dar resultados, deben de ser inmediatos. Ahora, hay dos jugadores básicos, mi Vero, que evidentemente en este momento se encuentran en un extraordinario nivel en Europa y cada vez que se ponen la playera de la selección mexicana se nota. Uno de ellos es Raúl Alonso Jiménez, futbolista que cumple perfectamente bien con las expectativas. Correcto. Y el otro es el propio Johan Vázquez. Pero ya después, cuando nos damos cuenta que se encuentra Santiago Jiménez, César Huerta, que ha hecho una gran labor, y otros futbolistas más como Orbelín Pineda y compañía, pueden hacer un buen trabajo en sus respectivas ligas en Europa. El problema es que el contraste es importante cuando se pone en la verde. ¿Qué opinas al respecto? Sí, eso es verdad. Primero saludo a todos, compañeros, buenas noches, y en casa, abrazo fuerte. Coincido también en cuanto a que el jugador mexicano en Europa, por supuesto que aporta muchísimo a la selección mexicana y a sus compañeros de Liga MX en el sentido de pues obviamente la madurez, el roce internacional, todo lo que acaba de explicar Paco, ¿no? Diferentes culturas, viven tantas cosas, más exigencia, otro nivel futbolístico que por supuesto esto vienen a compartirlo con los jugadores, pero existen casos, como bien lo mencionas, como Santi Jiménez, que en su momento con el Feyenoord fue referente, goleador, héroe, y después pasa a un Inter de Milán, que por supuesto todo toma adaptaciones, son cambios de ligas también, pero algo sucede que cuando regresan a su selección todavía no cuajan, todavía no cae el gol, es algo totalmente diferente porque a lo mejor caen mucho en la dependencia de aquellos jugadores que en sus ligas o en sus clubes tienen a su lado para que haya esa generación, para que ellos metan gol, y a lo mejor que en la selección no lo haya. Algo le falta a Santi en este sentido, que de repente cae, pero luego puede pasar hasta un año y no se le da el gol. Yo creo que es de rachas, porque todo delantero también tiene sus rachas, es de falta de confianza, creo yo, es también de pues falta a lo mejor de comunicación con sus compañeros, y también el saber que la selección mexicana pues está viviendo un cambio, ¿no? Está evolucionando, entra un director técnico, luego entra otro, cambian las formas, entran nuevas caras, en fin, hay calidad, Santi lo tiene, pero sí es verdad esto de que es una observación viable el ver que un delantero luego tiene sus rachas. Santi, yo sé que en algún momento va a llegar esa confianza y va a caer otra vez en ser goleador, así como en su liga. Siempre será meritorio que los futbolistas mexicanos salgan de la zona de confort, llámese Liga MX, y busquen un nuevo horizonte en Europa, pero no necesariamente el participar en el viejo continente representa calidad, porque existen ligas que quizás sean de igual o menor tamaño que la mexicana. Sí. Entonces, yo valoro e interpreto esto de cumplir un sueño por tener valentía. Jugadores que se arriesgan a salir de esa zona de confort. Pero sí,
Pero, o sea, es arriesgarte y mantenerlo, porque la verdad, aunque sea un equipo de una talla menor en Europa, estar allá es otra cosa. Los entrenamientos, el fogueo es otra cosa y tienes que llevarlo con toda la disciplina y con todo el valor que eso conlleva. Hice un análisis rápido referente a los mexicanos que han estado en Europa. En el 2014 también pasó, pero en el Sudáfrica 2010 teníamos a un Guardado jugando excelente, teníamos a un Gio brillando, teníamos a Vela en el Arsenal, teníamos a Chicharo en el Manchester United, Osorio rompiéndola en la Bundesliga, Massa, Salcido, PSV, o sea, Márquez en el Barcelona. Siendo campeones en sus ligas. Exacto, ¿te das cuenta la diferencia de los mexicanos que están ahorita en Europa, que es, creo que lógicamente, abismal? Y sí, creo que es lo que sucede en la Liga MX, que ha dejado de mandar a los jugadores a Europa, ha dejado y ha priorizado a extranjeros, lo que comentaban, y eso le está afectando a la selección mexicana. Ahora, Pulpo, sacrificar sueldo e irte a cumplir tu sueño europeo no debe ser sencillo como futbolista profesional, independientemente de la liga. Me parece que se necesita coraje, además de talento, pero hay unos fútboles en Europa que son menores al mexicano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, ¿y por qué? Sí, buenas noches, compañeros, con el gusto de siempre. Sí, definitivamente tiene mucho que ver a dónde vayas. Yo en ocasiones digo, ir a Europa sí, pero ¿a dónde? De repente, si estás en un América, en un Guadalajara, en un Cruz Azul, con miras a ser campeón aquí, y te animas a ir, por ejemplo, no sé, a Grecia probablemente, a un fútbol que yo considero de menor calidad que el mexicano, o que no va a ser tan visto, porque si te vas a Holanda y tienes buena edad, seguramente te va a servir como trampolín, o a otro tipo de fútbol de esa magnitud o de ese nivel, ¿no? Pero la realidad, muchos futbolistas, hay que recordar que hoy en día se van muy jóvenes, todavía no tienen los grandes salarios. Y al ir para allá, pues básicamente en eso no les pesan, van más con la ilusión, lo cual para mí me agrada bastante. Antes tú tenías que pasar por lo menos por selección nacional para que te vieran y poder ir a Europa. Hoy en día ni siquiera debutan en primera división y nos enteramos que alguien está por allá de repente porque anotó un gol o porque tuvo alguna seguidilla de partidos participando. Y luego regresa acá y no sabes así de cierta si va a dar o no. Lo que es un hecho es que sí es una mayor exigencia porque vas como extranjero, porque allá te exigen que des ese do de pecho, que des el golpe, el paso de calidad para mejorar el fútbol, situación que de repente en México no sucede tanto. Eso, somos Pulpo. En ese sentido, somos más parciales con el extranjero. En eso que dices, Pulpo, la verdad es que sí, yo creo que no importa qué equipo vayas, porque si tienes el talento, tienes la disciplina, tienes el progreso, vas a irte a un equipo más grande. Ve lo que pasó con Lainez, no le alcanzó para estar bien en Europa y se fue yendo para abajo. Hubo otros jugadores, lo de Santi lo describes muy bien, pero se fue al Feyenoord y después se fue al Milan y como sea, estás en el Milan. Entonces creo que también depende de ti que estos jugadores, que Araujo no alcanzó a brillar en el Barcelona, que César Montes no se alcanzó a consolidar, sí en un equipo bajo, pero si hubiera sido muy bueno, no se va a este equipo de Rusia. Lo de Edson a mí me parece muy bueno, lo de Luis Chávez tomó la oportunidad de ir a Europa y así podríamos ir con cada uno y depende de ti. Ese es el análisis, qué bueno que lo tocas, porque estamos viendo a 10 futbolistas importantes. Hay dos Jorges, mi querido George, perdón que te interrumpa. Adelante, hay dos caminos para venir a Europa. Uno de joven, porque ya te escautearon en selecciones menores o ya te vieron en tu equipo donde estás y les gustas, porque normalmente el que viene acá, como los jóvenes que acaban de venir, son porque los escautearon en divisiones menores. Y eso es un camino de venir para acá y empezar a labrarlo, ¿no? Y si llegas para acá como el Chino Huerta, con una cierta edad, y después tienes esa experiencia para llegar a otro equipo más grande, como lo ha hecho Santi, como Raúl empezó al revés, llegó al Atlético de Madrid, se buscó la vida, la verdad se forjó su personalidad para después ir al Benfica o a los Wolves, y hasta los Wolves fue cuando empezó a sentarse, ¿no? Entonces hay dos vertientes, por ejemplo la de Lainez, que llegas a un equipo grande como la de Raúl y aguantar hasta que despegas como Raúl, pero Lainez fue al revés, ¿no? Entonces una cosa es cuando llegas ya como figura del fútbol mexicano, que nos tocó a mí, a Rafa, que Rafa ya también era figura en el fútbol mexicano por el Atlas y por la selección, y ya llegas a un equipo a exigir, a que te exijan. Llegamos a España, el Rafa llegó al Mónaco, Torrado ya consolidados, el Deportivo Orgida, y luego se fue al Sevilla, ¿no? Pero yo creo que hay dos, una donde los equipos de aquí apuestan por esa juventud y hay otra que ya te contratan para llegar a rendir directamente, ¿no? Entonces yo creo que esa distinción hay que hacerla. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.